Hoy vamos a meternos a fondo en el análisis que hace Tito Martínez de unos pasajes clave, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Nos basamos en su estudio, donde él, afirma que ofrece la interpretación más ajustada sobre estas profecías del fin de los tiempos. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en unos pasajes bíblicos que, siempre dan que hablar. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Efectivamente. Vamos a usar como guía un análisis de Tito Martínez, de su escrito Explicando Mateo 24, la destrucción y el fin, para intentar, aclarar un poco las cosas. Sí, el objetivo es ver cómo esta interpretación concreta responde a esas preguntas que hicieron los discípulos, ¿no? Que eran básicamente dos, si te fijas. Ajá. Por un lado, ¿cuándo va a pasar esto? Refiriéndose a la destrucción del templo. Y por otro, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de esta era? Son dos cuestiones. Exacto. Y ahí está una de las claves del análisis de Martínez, ¿verdad? Esa doble pregunta. Justo. Él propone que si juntas los tres evangelios, ves claro que preguntan por dos cosas distintas, separadas en el tiempo. Vale. Y esto nos lleva a una distinción que él considera fundamental, y es lingüística. Parece que Jesús usó dos palabras griegas diferentes para fin. Ah, interesante. ¿Cuáles? Por un lado, telos, que según Martínez se refiere a la consumación, a la destrucción del templo en el año 70 DC. ¿Y por otro lado? Suntelia. Suntelia. Sí, Suntelia, que apuntaría al fin del mundo, al fin de esta era, y que sí estaría ligado a su regreso futuro en gloria. Separar estos dos es vital para entender la cronología que propone. Entiendo. O sea, un fin cercano, el del templo, y un fin lejano, el de la era. Vale. Y esto, claro, afecta a cómo interpretamos las señales que da Jesús. Los falsos cristos, las guerras, hambres, ¿son la señal de cuál de los dos fines? ¿O de los dos? Pues mira, según esta lectura, no son la señal definitiva de ninguno de los dos. Ni lo fueron para el 70, ni lo son para la venida final. Ah, vaya. Se consideran más bien principio de dolores. Eran eventos que, pasaron antes del 70, pero que también se repiten a lo largo de la historia y seguramente se intensificarán, pero no son la señal clave. No son el pistoletazo de salida ni para el telos del 70 ni para la Sunteleia futura. O sea, son como avisos previos. Algo así. De hecho, Martínez sugiere que algunas de estas profecías podrían tener un doble cumplimiento. Uno antes del 70 y otro más adelante o incluso en el futuro final. Vale. Si esas no fueron la señal clave para el 70 después de Cristo, para la destrucción del templo, ¿cuál fue entonces? Y la famosa abominación desoladora. ¿Qué dice Martínez sobre eso? Pues aquí la interpretación es muy directa y se apoya mucho en Lucas. Ajá. Lucas 21:20, la abominación desoladora que mencionan Mateo y Marcos se identifica, según esto, con los ejércitos romanos rodeando Jerusalén. Ah, claro. Lucas lo dice explícitamente: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. La idea es desgranar un poco los puntos fuertes de este trabajo de Tito Martínez. Sobre todo, cómo mezcla él las tres versiones, para entender qué dijo Jesús exactamente. Eso es. La base del argumento de Tito Martínez es que si juntas los tres relatos, ves que los apóstoles hicieron como dos preguntas y pidieron dos señales diferentes. Una cosa era la señal para la destrucción del templo de Jerusalén. Ajá. Y otra distinta a la señal para la venida de Cristo y el fin de esta era, lo que llaman el fin del siglo. Tito Martínez, hay que diferenciar dos eventos y dos señales. ¿Y cómo ve él reflejado eso en los textos? ¿Dónde está la diferencia en las preguntas? Pues mira, Tito Martínez lo que señala es que Mateo es el único evangelio que recoge la pregunta sobre la señal de la venida de Cristo y el fin del siglo, la Sunteleia. Marcos y Lucas, en cambio, se centran más en el cuándo de la destrucción del templo. Vale. Entonces, para Tito Martínez, la pregunta completa que Jesús oyó y a la que respondió, pues incluía las dos cosas. Claro, si la pregunta era doble, la respuesta de Jesús también tendría que abordar ambas partes. ¿Qué usa Tito Martínez para, separar esas respuestas dentro del discurso? Bueno, una herramienta clave para él es una distinción en el griego original. Se fija en dos palabras distintas para fin. Por un lado está telos. Sí.
que sale en Mateo 24.6, Marcos 13.7, Lucas 21.9, y según Tito Martínez, esto se refiere al fin ligado a la destrucción del templo, en el 70 después de Cristo. Y por otro lado está sunteleia, que solo usa Mateo en 24.3. Y esta palabra, Tito Martínez la conecta exclusivamente con el fin de la era actual, con la segunda venida. Entonces, esa abominación, cumplida, y la gran tribulación. Mateo 24:21 habla de una tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. ¿Eso también se cumplió ya en el 70? Sí, el argumento de Martínez es que esa descripción, que suena muy tremenda, ¿no?, se refiere de forma específica y completa a la calamidad que sufrió el pueblo judío en el asedio y la destrucción de Jerusalén. O sea, era hiperbólica pero referida a ese evento concreto. Eso es. Una catástrofe sin igual para esa nación, en ese contexto. Los cristianos, al haber huido antes por la señal de los ejércitos, se habrían librado de esa tribulación en concreto. No se ve aquí como una tribulación mundial futura. Vale, me queda más claro. Si la abominación y esa gran tribulación ya ocurrieron en el siglo I, volvemos a la segunda parte de la pregunta de los discípulos. ¿Cuándo viene la señal de la venida del Hijo del Hombre? Del fin de la era, de la suntélea. Pues esa señal, según este análisis, todavía no ha llegado. Vendrá después de otra tribulación distinta. ¿Otra tribulación? Sí, una futura, que se menciona en Mateo 24:29, justo después de hablar de la tribulación del 70. Martínez la diferencia y cree que se relaciona más con una persecución futura de la Iglesia. Y la señal definitiva del fin de la era, de la sunteleia, no será algo ambiguo como guerras o rumores. ¿Será? Será la propia venida de Cristo, visible, gloriosa, en las nubes, como un relámpago que todos ven. Esa es la señal. Ya. Y en ese momento, ¿qué pasa con los escogidos que dice Mateo 24:31? Que los ángeles reunirán. ¿Quiénes son? ¿Los judíos? ¿La iglesia? Martínez argumenta que en todo el Nuevo Testamento los escogidos o elegidos son consistentemente los discípulos de Cristo, es decir, la iglesia. Vale. Y serán reunidos por los ángeles en el cielo, que él interpreta como la atmósfera, con la trompeta sonando, justo cuando Cristo regrese visiblemente en gloria. ¿Y cuándo ocurriría eso respecto a esa tribulación futura que mencionabas? Ocurriría después de esa tribulación futura que afectará a los creyentes. Así que esta reunión de los escogidos se interpreta como el arrebatamiento de la iglesia, pero situándolo post-tribuacional. Coincide con la segunda venida visible. No es un evento secreto previo. Entendido, post-tribulacional. Vale. Cada fin, dice él, tiene su propia señal. O sea, que esa diferencia entre telos y sunteleia es fundamental en el análisis de Tito Martínez. Él también habla mucho de las señales. Guerras, hambres, terremotos, dice que ya se cumplieron, o... Correcto. Tito Martínez defiende que muchas de esas señales, los falsos cristos, las guerras, hambres, terremotos, incluso las persecuciones, tuvieron un primer cumplimiento histórico, antes del año 70, como un aviso, digamos, del telos, de la destrucción del templo. Y para eso cita a Flavio Josefo, el historiador, y también a Hechos de los Apóstoles. Vale, un cumplimiento previo. Pero, y aquí está lo importante de su visión, Tito Martínez sostiene que esas mismas profecías tienen también un cumplimiento posterior y más grande. Este ya estaría conectado con la sunteleia, el fin de nuestra era. Ajá. De hecho, en su análisis, él llega a conectar Lucas 21:11, eso de terror y grandes señales del cielo, ¿sí? Con cosas como el terrorismo actual o incluso avistamientos de ovnis. Es una aplicación que hace Tito Martínez a eventos modernos. Vaya. Pero ojo, él dice que todo esto es principio de dolores, no es la señal final definitiva. Bueno, pasemos a un punto que siempre genera debate. La abominación desoladora de Mateo 24:15. ¿Cómo la identifica Tito Martínez en su estudio? Pues fíjate, Tito Martínez la identifica muy claramente usando Lucas 21:20, el de los ejércitos rodeando Jerusalén. Exacto. Para él, la abominación desoladora fue eso, los ejércitos romanos cercando la ciudad. Esa fue la señal en la tierra, la señal para huir de Judea, como dijo Jesús. Y eso llevó a la destrucción del templo, al telos, y a lo que Mateo llama la gran tribulación, en el 24:21. Tito Martínez insiste mucho en que esa gran tribulación, la del 70 DC, fue específica para los judíos de Judea y ya pasó.
Fue terrible para ellos, única en ese sentido, dice él. Y con esto, bueno, pues refuta las interpretaciones que la ponen toda en el futuro. Entendido. Entonces, para Tito Martínez, esa gran tribulación concreta del año 70 ya es historia. Es distinta de la tribulación final. ¿Y la señal de la venida de Cristo dónde encaja? Justo. La señal del Hijo del Hombre, la de Mateo 24:30, es otra cosa diferente, según Tito Martínez. Esta aparecerá en el cielo, no en la tierra como la de los ejércitos, y ocurrirá después de la tribulación de aquellos días, que dice Mateo 24:29. Vale, ¿después de qué tribulación? Buena pregunta. Tito Martínez argumenta que esta tribulación de aquellos días no es la del año 70. Se refiere a la persecución futura, a escala global, contra la Iglesia, la que menciona Mateo antes, en el 24:9, y que se detalla más en Apocalipsis. Ah, vale. O sea que según Tito Martínez el orden sería, primero, una futura tribulación mundial para la Iglesia, Sí. luego la señal en el cielo y entonces ya sí, la venida visible de Cristo como un relámpago y la reunión de los creyentes en el aire. Exactamente. Y como él mismo recalca, esto choca frontalmente con la doctrina del rapto pretribulacional. Él la considera falsa y peligrosa. Claro, cambia toda la secuencia. Y para apoyar esto, interpreta lo de esta generación de Mateo 24:34. Tito Martínez afirma que Jesús hablaba de la gente de su tiempo, la generación que sí vio la caída del templo antes del 70, no una generación futura lejana. Queda un punto, eso de escapar de todas estas cosas en Lucas 21:36, que a veces se usa para hablar de un rapto previo. ¿Qué dice Tito Martínez? Pues Tito Martínez rechaza esa idea. Se fija en lo que dice justo antes, en Lucas 21:34. Cuidado con la glutonería, la borrachera, las preocupaciones de la vida. ¿Ya? Así que él argumenta que escapar se refiere a librarse de esas cargas mundanas, a estar espiritualmente despiertos y preparados para la venida de Cristo. No a un escape físico literal antes de que todo pase. Y para terminar de atar los cabos del tiempo, Mateo 24:34 dice: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, una frase clave. ¿A qué generación y a qué todo esto se refiere Martínez? Pues de forma muy consistente, él defiende que esta generación, en boca de Jesús, siempre se refiere a sus contemporáneos, a la gente que vivía en el siglo I. Siempre. Siempre. Por lo tanto, esa generación del siglo I vería cumplirse todo esto. ¿Pero qué es todo esto? Pues todo lo relacionado con las señales previas, la abominación desoladora y la destrucción del templo, o sea, el telos. Ajá. Y efectivamente así fue. Antes de que acabara el siglo I, Jerusalén y el templo habían sido destruidos en el 70 DC. Esa frase, por tanto, según Martínez, no incluiría la venida final en gloria, la Sunteilia, que es para el futuro. Bien, creo que el esquema queda claro. Resumiendo la perspectiva de Tito Martínez que hemos visto, una distinción muy marcada. Por un lado, eventos del siglo I, centrados en Jerusalén, el templo, la señal de los ejércitos, la tribulación específica para los judíos, el telos. Todo eso cumplido. Exacto. Y por otro lado, eventos futuros. Otra tribulación para la Iglesia, la venida visible y gloriosa de Cristo como señal final y la reunión de los creyentes en ese momento, la Sunteleia, aún por venir. Justo eso. La clave de su lectura es no mezclar esos dos marcos temporales, apoyándose en el texto y, bueno, en esas palabras griegas. La venida gloriosa y el arrebatamiento son futuros y ocurren después de una tribulación para la Iglesia, no antes ni en el 70. Creo que hemos cubierto los puntos principales del análisis de Tito Martínez sobre estos capítulos. Su enfoque se basa mucho en separar lo que pasó en el 70 DC de lo que aún tiene que pasar con la segunda venida. Y usa la comparación de evangelios y el griego para ello. Sí, desde luego. La interpretación que ofrece Tito Martínez es bastante crítica con otras visiones escatológicas, como el preterismo total o el pretribulacionismo. Se apoya mucho en esa lectura combinada y en esas distinciones del griego que él resalta. Y para terminar, una reflexión que quizás nos deja este análisis de Tito Martínez. Si él tiene razón y muchas profecías ya tuvieron un primer cumplimiento histórico y otras esperan uno final, ¿cómo nos hace eso mirar las señales de los tiempos hoy? Claro. Que eventos actuales podrían ser parte de ese principio de dolores que según él ya está en marcha y va a más. Algo en lo que pensar.